nuevo con ustedes hablando de esa resolución de conflictos. Pero primero recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez en YouTube, 320-370-0091. Pueden llamar. Como segunda parte, porque es importante hoy en día con la situación que se está presentando en los colegios, en las empresas, en el mismo gobierno, en las calles, cómo es que nosotros vamos a intervenir en esos conflictos. Entonces, pues ya hemos hecho en la primera parte una introducción de esos conflictos que se preparan en una negociación, aún de la preparación de la misma. Hablamos de unos elementos también claves para preparar la negociación. Podríamos decir en resumen que la preparación de la negociación primero debe tenerse una perspectiva del tiempo. Segundo, debemos de preparar la negociación. No debemos de ignorar la improvisación. No debemos de ser más bien unos improvisadores de algo que no conocemos. Dentro de la perspectiva del tiempo hay un proceso del negociador. Y ahí tenemos que tener en cuenta las necesidades, las relaciones y el proceso de comunicación. Hablamos de unas fases de negociación en la anterior parte de la conferencia. Tuvimos en cuenta el proceso anterior al inicio de la negociación. También tuvimos en cuenta como segundo punto el manejo de la negociación propiamente dicha, que es donde nosotros tenemos que conocer todo ese marco de esa negociación para que sea exitosa. Tuvimos en cuenta un concepto de negociación desde el negar el ocio, no desde el negocio, sino el negar el ocio, porque eso hace que genere elementos conflictivos. Cuando uno no tiene nada que hacer, pues piensa solo en volverse un problema. Hablamos de unos elementos de la preparación, donde debe haber mínimo 2 personas, que las partes tienen que creer tener un conflicto de intereses, que la negociación es voluntaria, que la negociación pues mantiene cosas tangibles e intangibles, que las partes entran en un proceso de dar y recibir. También hablamos de ese manejo de los elementos esenciales de la negociación, como cuáles: necesidades a satisfacer, las relaciones a modificar, los elementos de la comunicación, cómo es que debemos de comunicarnos, qué tiene que ver un lenguaje no verbal y qué tiene que ver un lenguaje verbal, hasta dónde los dos complican una negociación. Hablamos de las actitudes, los gestos y las disposiciones espaciales como elementos básicos de un lenguaje no verbal. También ahí en la primera parte pues vimos las ventajas de negociar uno en su propio terreno o como visitante o en una zona neutral, y ya abordamos la forma como tal de la negociación. Entonces puede ser una negociación grupal o una negociación individual, y la forma pues que nosotros utilizaríamos pues dependerá de esa naturaleza de la negociación. Y como habíamos dicho, pues siempre en toda la negociación hay un encarar, hay una confrontación. Confrontación no es pelea, sino hay una exposición de las inconformidades de la parte 1 y de la parte 2, de la A y de la B. Entonces ahí es donde se están encarando las cosas, y de toda esa información que nosotros vamos a extraer de la una o de la otra parte, pues ahí es donde nosotros nos damos cuenta si es una negociación individual, porque nos permite ganar tiempo. Lo que sí no permite es un proceso de crítica, y los beneficios que tiene la negociación en un equipo de trabajo es no criticar, sino buscar la forma del gana-gana desde esa negociación. Entonces, tanto la individual como la grupal se ve eso. La negociación grupal pues requiere que ya de una preparación más
de más tiempo, de mayor tiempo, se requiere de una preparación previa, pues como son varios. Entonces, si nos damos cuenta, cada integrante, si es un equipo que va a estar en la intervención de la negociación, debe tener una función y tiene que ejecutarla a la perfección sin meterse en el papel del otro. Y ahí es donde se juega esa autoimagen de cada negociador. Y nuestra imagen, pues es esa forma en la que nosotros proyectamos el proceso de negociación. Nosotros no podemos allá mostrarnos con rabia porque el uno tuvo una diferencia de acuerdo a mi criterio. Nosotros debemos de considerar ese momento de preparar la negociación. Y toda negociación pues está formada también por unos elementos. Primero, pues, ¿qué es lo que realmente somos? Segundo, lo que creemos que somos. Y ahí es donde nosotros solemos preguntar si la forma en que proyectamos nuestra imagen guarda relación con la real. Y tercero, lo que el otro cree que somos. O sea, es la forma en que proyectamos quiénes realmente somos y lo que creemos que somos. Entonces, esos dos elementos determinantes en la otra parte, o sea, en el receptor del mensaje, de la idea de nuestra autoimagen, debe tener un impacto sobre el otro, de respeto. Y es un impacto tan agradable que se guarda o se gana la autoridad desde el amor hacia el otro. Entonces, lo que realmente somos, lo que creemos que somos y lo que el otro cree que somos. Y eso es para llegar al bienestar de todos. Entonces, el negociador debe saber cómo utilizar su autoimagen en todo ese proceso de la negociación. Si su imagen decae es porque se puso agresivo. Si su imagen decae es porque no es hábil para la negociación y ya no le van a comer cuento. Y eso pues tiene que ver con esa dimensión real y debe ser modificada en función a la actitud de la otra parte. También es importante pues que realicemos un perfil de la otra parte, como ya le había dicho, pues para poder determinar sus necesidades y para poder ayudar. Entonces ya hablamos de la autoimagen, ahora hablemos del rol. El rol que cada uno va a tener ahí, sea en grupo o sea individual, en una negociación, pues es ese papel que cada uno va a desempeñar en esa negociación. Puede ser, bueno, es el poder que cada uno tiene en esa negociación, en esa capacidad de decisión. Y es importantísimo determinar ese rol y por lo menos de otra parte si estamos negociando con la persona adecuada. Porque es que el negociador puede dañar todo. O puede ser alguien que se vende para uno o para el otro bando. Entonces el negociador debe ser neutral. El negociador debe tener carácter. El negociador es decente. El negociador no irrespeta a ninguno, sino se gana el cariño del otro. Es un líder. ¿Qué decir de los factores de la negociación? Entonces, el ritmo del proceso negociador, pues manejado con esa idea de cambio permanente. Debemos o hay que saber adecuar esos tiempos en los cambios de la negociación. Y esa es la naturaleza que uno utiliza como táctica o como estrategia en esa negociación, pero siempre varía. Y uno presenta propuestas. Y en esas propuestas uno las puede presentar formal o informalmente. Es decir, escrita o expuesta. Uno debe tener una actitud participativa o competitiva. También debemos de realizar concesiones o mantenerse uno en algún momento con carácter. Debemos de poner énfasis en que las relaciones interpersonales tienen que mejorarse. Y debemos de abordar a todo ese personal. Así toque mediante representantes. La agenda de trabajo es necesaria.
para un proceso de negociación. Y ahí es donde uno formaliza los acuerdos a través de convenios. Ustedes como estudiantes, ¿cómo sería? Pues a través del manual de convivencia, acuerdos. Y el acuerdo es un contrato que se debe respetar. Si se agrede ese acuerdo, es porque no hubo la madurez suficiente de una o de otra parte. ¿Qué podríamos decir de esa planeación cuando vamos a elaborar o planificar más bien el proceso de negociación a través de estrategias? Porque es que esas estrategias nos van a alcanzar esos objetivos. O sea que el negociador tiene sus propios objetivos y las dos partes tienen sus propios objetivos. Y eso es la medida. Y esa es la táctica que debemos de utilizar. En ese planteamiento, pues nosotros tenemos de poder de decidir o darle ese enfoque de decisión para la negociación. No es atacar o no es apoyarse en el poder, ni esperar, ¿no? Es tomar decisiones que los dos estén de acuerdo, así el uno tenga que ceder. Es que es más, los dos tienen que ceder. En ese planteamiento debemos de también tomar decisión de una oferta, y es una oferta muy flexible, porque es que ahí el uno nos va a dar algo, lo que nosotros no queremos, o quizá lo que nosotros no tenemos. Toda negociación estamos siempre dando y recibiendo. Que un muchacho de segundo, de séptimo, noveno de bachillerato, que dice, no, yo sigo siendo así con mi desorden y con el irrespeto. Ahí toca saber negociar, porque no podremos aceptar que él nos dé o nos siga dando irrespeto. Sino busquemos cuál es la forma de desarmarlo para nosotros poder abordarlo y convencerlo. Y eso todo se da en ese escenario que uno prepara, en ese ambiente que debe favorecer la negociación. El lugar por eso es que es tan importante donde uno va a negociar. O sea que el ambiente debe ser acorde a una estrategia que pues el negociador seleccionará. Y ese nivel de la negociación y esa imagen que se pretende proyectar debe hacerse efectiva en ese lugar donde se va a negociar. Nosotros no tenemos que salir con las manos vacías, ni el uno ni el otro. Las características del negociador son muchas. Y hay unos que dicen, usted es buen negociador, usted hace la diferencia, etcétera, etcétera. Hay otros que dicen, no, usted como negociador es muy agresivo, es muy ñero, es un charlatán. Entonces, podríamos nombrar algunas características. Hay unos que les gusta negociar. Le gusta negociar, no le gusta la negociación, que la otra contraparte. Contempla una negociación como un desafío, se siente cómodo. Dentro de ese que le gusta la negociación, pues no le asustan las negociaciones complicadas y aún se motiva mucho, mucho más para poder dar buena solución. Entonces, un negociador tiene que gustarle. Si no le gusta, no es negociador, es un problema. Y nosotros a un problema no tenemos que llevarle otro problema. Por eso es que tienen que ustedes saber a quién están involucrando en la negociación. Un buen negociador debe sentirse entusiasta. Debe ser un entusiasta. Porque él, al abordar la negociación con esas ganas, con esa ilusión, con esa motivación, pues aplica todo eso, entusiasmo, energía, y siempre espera buenos acuerdos, no se desanima.
Un buen negociador, que es un gran comunicador, sabe manejar el lenguaje, sabe reprogramar al otro a través del lenguaje para que él baje los guantes. Presenta una oferta muy atractiva para el otro. También consigue pues captar el interés de la otra parte. Y siempre se va a expresar convencido, seguro, alegre. También es persuasivo. Sabemos que persuadir es convencer al otro. Y cuando está al frente al interlocutor y le da argumentos que sean muy apropiados, entonces siempre le va a dar lo que le interesa al otro, lo que él quiere escuchar. Y ahí es donde viene ese desarme de guantes, donde el otro ya empieza al corazón a palpitarle menos, donde ya está menos ansioso, donde reconoce aún su error. Un gran negociador es un muy buen observador. El buen observador está captando que el estado del ánimo de la otra parte. ¿Qué más está? Entonces, capta cuáles son las necesidades. ¿Qué es lo que espera alcanzar la otra parte? También está detectando su estilo de negociación. Sabe leer el lenguaje no verbal. Conoce el lenguaje corporal. Un buen negociador es un psicólogo, ya sea graduado o no, pero está captando esos principios, digamos así, de la personalidad del que está al frente, del interlocutor, así como sus intenciones. Se da uno cuenta si es honesto, si es riguroso, si es complicado, si es de fiar, si tiene buenas intenciones reales en el acuerdo. Es una habilidad que uno debe tener en cuenta siempre que se le presente un caso de esos. Un buen negociador debe ser muy sociable, y es una cualidad donde es innegociable, porque eso es propio de él. Y en esa facilidad para entablar esas relaciones personales, pues su habilidad para romper el hielo, para crear una atmósfera de confianza, pues tiene una conversación interesante siempre, y animada, y variada, y oportuna. Y ahí es donde se hace atractivo el negociador frente a los dos, o a los tres o más actores que pretenden llegar a unos acuerdos. El negociador debe ser respetuoso. Cuando uno dice una grosería, no quiere decir que sea grosero, no. Si la dice, que sea en chiste, pero no dirigida a nadie, ni con malas intenciones. Por eso es que uno debe ser respetuoso siempre. La grosería no es irrespeto, la grosería es simplemente una palabra que se le dio un significado y que se hace fea en algún momento, y que si se utiliza mal, hace que el uno sea irrespetuoso. Entonces, el respetuoso siempre está mostrando hacia el interlocutor que comprender su posición, considera lógico que luche por sus intereses, lo redirecciona disimuladamente, porque su meta siempre es llegar a acuerdos justos, beneficiosos para todos. Un buen negociador es muy honesto. No está negociando la buena fe, ni busca engañar a la otra parte, ni cumple lo acordado por un buen contrato, o por un halago, o por tener poder, sino es honesto consigo mismo y con los demás. Es un profesional. No hablemos de un cartón, de una universidad, sino una persona capaz, con una formación, así sea en la casa leyendo, pero tiene una formación para negociar. Y siempre pues está preparando con esmero cualquier nueva negociación. Nada lo utiliza al azar, ni a la suerte, ni a los dados, porque eso es falta de respeto hacia los demás. O sea que el buen negociador nunca, él detesta la improvisación. No le gusta la falta de rigor y de seriedad a un negocio, de conflicto, claro está. Y él pues conoce con precisión todas esas características de esa oferta del equilibrio.
él no ve al otro como un competidor, sino simplemente lo ve como un participante con unos intereses igual que nosotros. Y debemos de pues satisfacer las necesidades de la otra parte también. Y en su meticulosidad, pues él reúne toda la información que tiene, la mejor información posible que sea veraz y cierta. Y él pues ensaya con mucha prontitud, digámoslo así, todas sus presentaciones. Define con precisión cuál es la estrategia que se va a utilizar. Define con precisión cuáles son los objetivos que debemos alcanzar. Entonces le da mucha importancia a todos los detalles pequeños que otro puede ignorar. Otro que no tenga en cuenta eso, pues se va a improvisar. ¿Qué otra característica tiene el negociador de un conflicto? Que es firme y sólido. Tiene unas ideas muy claras, sabe lo que busca, hasta dónde puede ceder, cuáles son los aspectos irrenunciables, él conoce todo eso. Y él sabe el margen hasta dónde puede ceder de verdad. El buen negociador, como dicen muchos, es suave en las formas, pero firme en sus ideas, aunque sin llegar a ser insensible. Porque él es sensible, él tiene que tener corazón. Y él en la negociación, pues no se puede ser muy blando, ni ser muy duro, sino él está en el término medio, donde él siempre tiene claro hasta dónde cede y hasta dónde los dos tienen que ganar. Porque de ser un extremo, pues lo podría pagar muy caro. Esto no estoy diciendo que haya que uno ser un arrogante o un agresivo, pero sí es fundamental tener ideas muy claras y el coraje de luchar por ellas, aliándose aún con el otro. Un buen negociador tiene una autoconfianza. Autoconfianza. O sea que el buen negociador se siente seguro de su posición y no se deja impresionar por la otra parte, ni con miedos ni con amenazas. Ni aún se siente intimidado por el estilo agresivo del oponente, sino sabe mantener la calma en situaciones de tensión y eso lo llamamos inteligencia emocional. Es inteligente emocionalmente, tiene que tener un récord de inteligencia emocional. Es ágil y él es en su agilidad pues capta casi inmediato todos los puntos de acuerdo y de desacuerdo. Y siempre reacciona con rapidez y le da soluciones. Toma además decisiones sobre la marcha, sin necesidad de ir a buscar el libro, sin necesidad de ir a buscar la teoría, sin necesidad de pedir consejo, porque sabe lo que sabe, y sabe lo que dice, y sabe cómo va el camino. Entonces él está ajustando toda esa posición en función de esa nueva información que recibe, y de la marcha de la negociación la hace efectiva. Y no deja escapar una oportunidad. También se podría decir que un buen negociador es resolutivo. Busca resultados en corto plazo, aunque sin precipitarse. Porque él sabe que en cada negociación pues debe llevar su propio tiempo y que hay que respetarlo. Sabe cuáles son sus objetivos y se dirige hacia ellos. Entonces, los obstáculos están para superarlos. Y él por eso dice, los obstáculos no están para yo quedarme contemplándolos, sino siempre en superar obstáculo tras obstáculo, porque sabe que el obstáculo lo hace más grande. Un buen negociador acepta el riesgo, sabe tomar decisiones, y aún con el posible riesgo que conlleva, pero sin ser imprudente. Él está distinguiendo aquellas decisiones más trascendentales que exige un tiempo de reflexión y que conviene consultar con sus niveles superiores en donde está negociando. Predomina lo general sobre lo particular, pero si todo predomina sobre el general es porque todos están de acuerdo y está ganando el particular. Un buen negociador es paciente. Él no está ansioso en dar resultados ni esperar resultados inmediatos. Sabe esperar. Y todas esas operaciones pues llevan un ritmo que conviene respetar. Y uno debe precipitarse intentando cerrar un acuerdo por miedo a perderlo.
Por eso es que no debe tomar decisiones rápidas. Si las va a tomar rápidas es porque ya hizo un proceso intelectivo, prospectivo, y sabe que el resultado va a ser positivo para todos. Un buen negociador es creativo, porque encuentra esa manera de superar los obstáculos, intenta soluciones novedosas y detecta nuevas áreas de elaboración y aún de colaboración. Entonces, por último, podríamos decir que es importante resaltar que si bien hay personas con facilidad innata para la negociación, pues estas aptitudes también se pueden aprender asistiendo a cursos de formación y a base de práctica se hace maestro. Se hace maestro. Y ahí él sí puede decir, seré yo maestro, porque lo van a tener en cuenta. Hay unos tipos de negociación. Y dentro de todo lo que nos han enseñado, si ustedes encuentran otros, también son válidos. Pero toda negociación, que es negar el ocio y llegar a acuerdos, entonces, si los dos se enmarcan en el gana-gana, son válidos. Entonces es muy difícil clasificar por todo lo que les cuento todos esos tipos de negociación, pues ya que cada persona tiene su manera particular de hacerlo y cada estilo puede ser respetable. Y toda la negociación pues debe enfocarse en ¿qué? En resultados. Entonces lo único que nos importa es alcanzar objetivos a toda costa, donde los dos ganan, hay un gana-gana, sin intimidar, sin presionar, porque no debemos de generar un clima de tensión, o de desajuste, o de separatividad. Entonces, otra negociación donde hay una elevada autoconfianza, pues se cree en posesión de la verdad. Nosotros no debemos de creernos unos diosesitos cuando estamos negociando, sino considerar a la otra parte como unas personas que tienen unas necesidades en un tiempo prudente y que nosotros posiblemente podamos ayudarle a que supla las necesidades. En los tipos de negociación, si encontramos negociadores con excesiva confianza y creen que ellos tienen la verdad y están considerando a la parte como un contrincante al que hay que vencer, al que hay que machucar y que hay que conseguir lo máximo de él, pues no es un buen negociador. Las relaciones personales sí son un tema de preocupación para el negociador, pero debemos de negociar con buenas relaciones interpersonales. Si nosotros vamos a negociar desde una posición de poder y vamos a aprovechar de ese poder y nos vamos a imponer, pues nosotros nos estamos convirtiendo en otro problema y no va a haber una buena negociación. En la competitividad que nos han enseñado, sea todo lo contrario de lo que yo digo. Hay que machucar, hay que cumplir nuestras metas, hay que ser unos estrategas, hay que no considerar al otro. Pues eso es maldito. Eso no es. Y ese tipo de negociación no es efectivo. Es inapropiado. Y no crea relaciones enfocadas a un largo tiempo, sino separa. Entonces, si ustedes leen muchas estrategias de negociación, van enfocadas en destruir al otro. Entonces, el negociador que ustedes deben de ser es un negociador enfocado a las personas, no en el dinero, no en el soborno. Y el negociador que se enfoca en las personas, pues lo chévere es que se preocupa por mantener una buena relación personal. Evita el enfrentamiento. Prefiere ceder antes que molestar a la otra parte, pero siempre y cuando mantenga la razón. Un negociador enfocado en las personas
pues busca la colaboración, facilita toda la información que le soliciten, plantea claramente sus condiciones, le gusta jugar limpio, y por eso es que no utiliza ninguna táctica de presión, y confía en la palabra del otro, cede generosamente y no manipula. Un buen negociador puede resultar blando, ingenuo, aprovechable, pero como tiene carácter, entonces responde a esa característica del buen negociador. Entonces, si nos damos cuenta en esta vida real, donde tú estás y yo estoy, los negociadores deben de estar en un punto de equilibrio. No debe de ser ningún extremo, porque es inadecuado. El uno, porque puede generar un clima de tensión y se daña la negociación. Y el otro extremo, porque si es muy blando, se aprovechan de él. El negociador debe ser exquisito en todas sus formas. Debe respetar a la otra parte como sea. Debe considerarlo y tener en cuenta sus intereses, pero al mismo tiempo tiene que defender con firmeza la otra posición y aún su propia posición. Muy al contrario al negociador pues que hablábamos antes, que se vuelve un problema. Entonces el negociador es un hábil y resulta de gran interés conocer el tipo de negociador al que uno se aproxima, pues para poder ser como él, donde hay fortalezas, hay carencias y siempre trata de corregirlas. Entonces nosotros debemos de identificar el tipo de negociador al que se ajuste, al que se ajuste a llevar unas buenas relaciones con el otro, a mejorar su comportamiento, a anticipar movimientos y a contrarrestarlos y a lograr que el otro se vuelva un aliado. Ese es el buen negociador. No a que se vuelva un enemigo, sino se vuelva un aliado. Entonces, ¿qué podríamos decir de esas estrategias de negociación? Las estrategias, pues, de la negociación, pues, podríamos definirlas como esa forma o esa manera en que cada parte trata de conducir la misma, o sea, el problema, con el fin de alcanzar sus objetivos. Y hay dos estrategias típicas, una que es el gana-gana y la otra es gana-perder. Y eso ya lo dije antes, la que nosotros debemos de aliarnos es esa de gana-gana, donde los dos se van a ir contentos, donde los dos no van a estar con ansia de venganza, donde el uno se siente robado. Y esa gana-gana pues se intenta llegar a un acuerdo mutuo. Ahí se defienden los intereses de todos. No percibimos a la otra parte como un contrincante, sino como un colaborador con el que hay que trabajar estrechamente con el fin de encontrar una solución satisfactoria para todos. Este tipo de negociación a nosotros nos genera un clima de confianza y ambas partes asumen que tienen que realizar concesiones, que no se pueden atrincherar en sus posiciones. Probablemente, pues, si nos damos cuenta, ninguna de las partes obtenga un resultado óptimo, pero sí un acuerdo suficientemente bueno. Ambas partes deben de sentir esa satisfacción con el resultado obtenido, lo que eso garantiza que uno trate de cumplir su acuerdo o su parte del acuerdo. Y este clima de entendimiento pues hace posible que en el transcurso de la negociación se pueda ampliar el área de colaboración con el que al final pues tarde o temprano pueden ser mayor que lo que nosotros esperamos. Los dos se benefician mucho. Por ejemplo, si nosotros comenzamos una negociación, una campaña publicitaria, por ejemplo, para alcanzar un producto,
terminamos publicitando otras líneas de productos porque todos colaboramos. El producto de la educación en el colegio y la no agresión, pues ese producto se da también con campañas, también se da con avisos publicitarios, también se da con expresión corporal, con expresión verbal. También nos estamos colaborando. Y no como contrincantes para derrotar, sino como partícipes de unos objetivos mutuos que a través de unas técnicas de no presión favorecen el uno y el otro. Entonces, esa estrategia es muy buena y los resultados se dan a un tiempo y no vamos a terminar en tribunales como ya los muchachos de colegio están haciéndolo. Cuando uno llama al papá y la mamá, eso es un tribunal. Cuando nosotros vamos ante una autoridad superior al papá y la mamá dentro del colegio, bueno, superior porque es del colegio, ¿no? Porque la familia, el superior es la mamá y el papá, pero en la banca ya de la intelectualidad, el coordinador, el rector, son tribunales. Entonces todas las tácticas que nosotros vamos a desarrollar y que vamos a concretar en la estrategia es donde no se supone un ataque a la otra parte. Porque las tácticas de presión pues no colaboran, no sirven, debilitan en vez de fortalecer. Las tácticas de desarrollo pues no tienen por qué afectar a la relación entre las partes, aunque muchos ejemplos se ven. Y uno toma iniciativas y toma o presenta más bien propuestas de vanguardia. Y esas concesiones, por lo menos si nos damos cuenta, son el primer paso. Y tratar que las negociaciones tengan lugar en las propias instalaciones del colegio, pues eso hace que sea neutral. Porque ahí se van a respetar los muchachos. Entonces las tácticas de presión no funcionan. Porque quebrantan la relación personal. Y son tácticas que buscan confundir, intimidar, debilitar la posición del otro. Y muchos ejemplos uno puede ver de tácticas de presión. Puede ser una táctica de presión, el desgaste. Es cuando uno se aferra a la propia posición y no hace ninguna concesión. O hace concesiones mínimas, donde busca agotar a la otra parte hasta que ceda. Una táctica de presión, el ataque. Cuando uno ataca, cuando uno presiona, cuando uno intimida, cuando uno rechaza, cuando cualquier intento de la otra parte de apaciguar los ánimos y busca crear una atmósfera tensa, incómoda, lo que uno hace es desenvolverse y está perjudicando al oponente. Hay tácticas engañosas, donde uno da información falsa, donde hay manifestaciones y opiniones que no corresponden con la realidad, donde uno promete cosas que no piensa cumplir, donde uno simula ciertos estados de ánimo. En definitiva, engaña al oponente. Otra táctica para depresión es el ultimátum, donde uno presiona a la otra parte a empujarle a que tome una decisión sin darle tiempo para reflexionar. El típico, o lo tomas o lo dejas. Tengo otras 3 personas interesadas, así que te decides ahora o dalo por perdido. Eso es depresión. Entonces normalmente esta urgencia es ficticia y tan solo busca intranquilizar al oponente. También hay tácticas de desgaste, de presión, de autoridad superior. Ahí es donde eso se refiere a negociar bajo la apariencia de que se cuenta con delegación suficiente para cerrar el trato. Y al final, pues cuando tras muchas sesiones de la otra parte se ha alcanzado un acuerdo, se comunica a y queda pendiente la conformidad de esos órganos superiores de la
de la solución del conflicto a través de esos actores. Y se vuelven a plantear exigencias y exigencias y exigencias y se quedan ahí en el hombre bueno, hombre malo, o lugar de negociación mala, lugar de negociación buena, y nunca hacen nada. Por eso es que uno no tiene que usar esas tácticas de presión. Estilos de negociación, podríamos decir que hay negociaciones progresivas, hay una negociación inmediata, donde busca llegar con rapidez a un acuerdo sin preocuparse de la otra y sin establecer una relación personal con la otra parte. La negociación progresiva pues busca en cambio una aproximación gradual, progresivamente, procesos, y en ella pues juega un papel muy importante la relación personal con el interlocutor, y ahí es donde nosotros intentamos crear una atmósfera de confianza antes de entrar propiamente en la negociación. A algunas personas pues les gusta ir directamente al grano, mientras que a otras pues les gusta establecer un vínculo personal antes de entrar a discutir posiciones, y esa es más efectiva. Entonces, los primeros suelen basarse en decisiones de datos objetivos, precisos, mientras que los segundos pues valoran también muy especialmente esas consideraciones subjetivas, donde hay confianza, hay amistad, hay honestidad, y esa es más selectiva. Entonces, estas variables resultan determinantes para ver qué estilo de negociación conviene utilizar en sí, si se trata de una negociación puntual, una aislada, o si por el contrario se pretende mantener una relación duradera con la otra parte. La diferencia fundamental entre una negociación aislada, por ejemplo, la compra de una vivienda, una relación duradera, la relación de un proveedor, o una relación de estudiantes, que es mantenernos en comunidad, en buenas relaciones interpersonales, pues es una negociación puntual y no hay una necesidad de tratar de estrechar tanto lazo, pero sí de hacer lazos, porque son procesuales. Y en ese tipo de negociación, pues cada parte puede tratar de maximizar su beneficio con la ayuda del otro. No deben de estar deteriorando o producir un deterioro de esa negociación del conflicto. Hay unos modelos competitivos para negociar. Y es en esos establecimientos educativos se plantean muchos conflictos entre el director, entre el docente, entre pares, entre estudiante-estudiante, entre criterios de horarios, de calificaciones, de boletines, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos docentes que se niegan a asistir fuera del horario escolar. La cuestión no es deshacernos de él, sino ayudarle a que él también cumpla con las necesidades de otro lugar. Entonces el docente pues presenta como una víctima, se presenta en algún momento como una víctima de poder del superior, buscando alianzas. Generalmente pues la primera respuesta de ambas partes será: no cambio mi posición. Pero hay otros conflictos entre alumnos que pues hay conflictos de curso y ninguno quiere ceder. Sostienen que el otro bando tiene intereses particulares o que se opone solo para demostrar su poder, o que en un curso es un bando y el otro curso es un bando y el otro curso es otro bando, y hay varios actores en situaciones de riesgo. Entonces todas esas responden a un modelo competitivo de negociación que se caracteriza por, primero, la negociación es entendida como un juego de suma cero. Lo que gana, uno pierde. El que gana, el otro pierde. Y esos modelos competitivos, pues,
hay uno gana-pierde, hay otros que intentan conseguir objetivos a expensas del adversario, hay otra donde las dos posiciones son muy extremas, ridículas, donde los dos se atacan constantemente. Hay otro que hay una autoridad muy limitada en la competencia, ¿no? Donde los negociadores carecen de autoridad, o esta es tan limitada que hacen concesiones donde ninguno está contento. Hay otra de tácticas emocionales. Un ejemplo podría ser gritos, golpes en la mesa, actuación como víctimas de poder o de la mala intención. Y ahí se pierde la realidad. Otra que podríamos nombrar es la de esas consideraciones de las concesiones del oponente como debilidades. Ante una concesión del oponente, pues no se actúa en forma recíproca. O sea que también hay un gana-pierde. Hay otras que son muy mezquinos en sus propias concesiones. Se demoran, son mínimas, hay que esperar y no hacen nada. Y hay otras de pura ignorancia, donde no hay fechas límites, donde el tiempo no existe, donde no se agotan los recursos, donde no hay respeto. Pero hay unos modelos cooperativos muy buenos. Y esos cooperativos siempre se dan el gana-gana. O para la satisfacción mutua. O sea, los dos ganan, los dos quedan satisfechos. Entonces consisten básicamente en que los negociadores alcancen un acuerdo muy ventajoso para ambos. Y una victoria total e importante para los dos. Y ahí es donde los dos sienten que han ganado algo, que el resultado de la negociación debe otorgar beneficios aceptados para ambas partes. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que en esa negociación todos están invirtiendo habilidades, todos están dando recursos, todos están dando medios, todos tienen poder, pero objetivos. Son poderes no subjetivos, sino que identifican con toda la comunidad. Existen tres objetivos que deben de tener en cuenta para lograr una negociación muy cooperativa. Primero, pues lograr confianza mutua. Segundo, lograr el compromiso de la contraparte. Hacerla sentir que están en el mismo barco y que es responsabilidad mutua llegar al buen puerto. Y tercero, pues controlar al adversario. Es importante tener bajo un acuerdo de control al oponente, al más agresivo, pues para tomar rápido conocimiento y cuando éste decida modificar toda su estrategia, pues que sea de cooperación y que los dos se vuelven competitivos. En el ámbito educativo, pues en principio, pues por las características de las relaciones continuas, pues aparece recomendable el modelo colaborativo. Si analizamos el caso del director que ordena entregar los boletines a contraturno, al docente, a la luz de ese modelo y siguiendo de alguna manera el modelo propuesto por la escuela de Harvard, pues tendremos que separar las personas del problema, resultado que el desacuerdo pues tiende a aumentar y la hostilidad sea más negativa. Entonces, en este punto resulta útil ponerse en el zapato del otro para entender qué piensa, cómo siente. Y una causa frecuente pues de conflicto resulta es de deducir las intenciones de la otra parte. ¿A base de qué? De ayuda mutua, no utilizando el mal, ni la maldad, ni siquiera la presión, sino la armonía. Y ahí es donde uno permite ir más allá de las diferencias personales que buscan soluciones integradoras. Entonces, como conclusión, podríamos decir, pienso que para mí y mi proceso de aprendizaje, pues fue mejor definir primero qué no es negociar. Negociar no es buscar que el otro pierda,
o llegar a negociar con los brazos caídos, pensando que el otro tiene todas las de ganar, o pretender imponer mi punto de vista sin importarme el otro o los otros que hacen parte de esta negociación. Negociar es algo muy complejo, algo que no es fácil, a lo cual pues nos enfrentamos a diario en la vida real, pero a medida que pasa el tiempo, pues pasamos de negociaciones en negociaciones fáciles a negociaciones más complicadas. Y desde chicos pues estamos negociando, por ejemplo, un juguete, pero esta negociación es fácil, la hacemos con personas que nos aman, que no son duros con nosotros, a los cuales pues les hacemos las mayores los mayores depósitos en cuenta emocional, y por eso son en ocasiones flexibles, pero nunca demasiado, ya que hemos aprendido a ser buenos negociadores. Otra conclusión es que se encuentra mucho agrado en este trabajo, ya que hemos visto cómo esto se complementa con algunas materias que estoy viendo en la cotidianidad como negociador. Y creo que la posición que adoptamos debe depender de la realidad y siempre debemos buscar el gana-gana. Un buen negociador se hace tanto como se nace. No podría existir sin esos dos elementos el tener que cualidades de carácter o cualidades para adquirir en esa vida. O sea que hay cosas que se nacen y otras que se hacen. Y aunque son muchas las personas con las que conviviremos en el futuro, pues debemos tener en cuenta que tendremos que negociar con personas que adopten diferentes roles. Unos duros, otros suaves o basados en principios. O tal vez mientras nosotros aprendamos a negociar correctivamente, pues también asumiremos algunos de estos roles. No pienso que estar en el rol duro o suave sea malo. Lo malo radica en estar siempre en esa posición y no evolucionar hasta llegar al rol de valores, al rol de principios, al rol de un buen negociador. La negociación es siempre compleja, siempre tiene procesos, siempre lleva el tiempo, siempre debemos de ser sutilmente mejores para involucrarnos en la buena solución de un buen conflicto. Un buen conflicto es aquel que lleva a ser entendido como una oportunidad para mejorar. Entonces me voy despidiendo y recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Bueno, antes de que me vaya, el éxito de una negociación depende en gran medida de conseguir una buena comunicación entre las partes. Cada uno de ellos tiene que ser capaz de comunicar de forma clara cuáles son sus planteamientos y cuáles son sus objetivos. Además, deben cerciorarse de que la otra parte ha aceptado con exactitud el mensaje que uno ha transmitido. Una vez que se conoce con precisión la posición del interlocutor, resulta más fácil buscar puntos de encuentros que satisfagan los intereses mutuos. Podremos adaptar nuestra oferta para que se ajuste mejor a sus necesidades. Además, podremos seleccionar aquellos argumentos que respondan mejor a los intereses. Esto que parece obvio falla en numerosas negociaciones, siendo la principal causa de que éstas no lleguen a buen término. No es frecuente que las partes se ensarcen en una agria disputa sin que ninguna de ellas conozca realmente cuál es la posición de la otra. La causa principal de los fallos de comunicación está residiendo generalmente en que no sabemos escuchar. Estamos más preocupados en lo que queremos decir que en oír lo que nos dicen. Además, la tensión que genera la negociación, el miedo a perder posiciones, nos lleva a adoptar una actitud defensiva que nos hace saltar entre el primer comentario con el que nosotros queremos escuchar. Entonces, la buena comunicación exige una escucha activa y concentrarse en lo que nos están diciendo y nos está pasando, en lo que uno va a responder. Ahí es donde uno va a responder. Cuando el interlocutor
ha expuesto una idea importante, pues conviene repetir sus palabras. Lo que usted quiere decir es que, y continúa, para asegurarnos que lo hemos entendido perfectamente. La otra persona, pues, agradecerá lo que se le presente o lo que se preste, que se le estamos prestando atención y lo que mejorará el ambiente de la negociación. Entonces, en su momento, él también nos prestará la atención debida. Otro aspecto fundamental es saber negociar. Por lo general, nos cuesta trabajo preguntar y evitamos realizar algunas preguntas por miedo a molestar. Si la respuesta no nos ha quedado clara, nos resulta aún más difícil insistir. Un buen negociador se distingue porque sabe preguntar, no tiene miedo a insistir si la contestas si la respuesta más bien no le ha convencido. Da tiempo al interlocutor para que responda oportunamente y no trata de llenar el silencio que se puede producir respondiéndose. El lenguaje, pues, hay que emplearlo de una negociación, pues debe ser sencillo, claro, que facilite la comprensión. No se trata de impresionar al interlocutor con la riqueza del lenguaje que uno posee, sino de facilitar al máximo la comunicación, evitando malentendidos. El lenguaje que se utilice debe adecuarse a la persona a la que uno se dirige. Si se trata de un profesional, pues de la materia, pues se podrá utilizar un lenguaje más técnico. Si los conocimientos son más limitados, pues habrá que utilizar un lenguaje menos especializado. Cuando se negocia con un grupo, pues hay que utilizar un lenguaje que sea comprensible para todos ellos. Y de cuando en cuando, pues se negocia con grupos. Y todos ellos deben de estar pendientes de cómo es que estamos trabajando en favor de ellos. Y ahí podemos seguir la conversación. Hay que evitar emplear términos que parte de los presentes puedan desconocer, o parte que se vuelve en delicadeza y podemos disponer parte del grupo en contra. No obstante, pues habrá momentos en que se toque ya temas muy técnicos, donde los especialistas de cada grupo pues utilizan un lenguaje más específico. Y hay que ser especialmente cuidadoso cuando el interlocutor sea una persona extranjera, con diferente lengua materna. Aunque puede conocer nuestro idioma, probablemente su dominio sea limitado, por lo que hay que facilitar al máximo la comprensión utilizada con un vocabulario muy fácil a seguir. Si interviene un traductor, y hay que asegurarse que cuente con la formación necesaria, que ésta perfectamente nos ayuda a la relación con el otro. El único modo de tener plena seguridad es que reúne estos requisitos y es seleccionado uno mismo. Y también hay que prestar atención y tratar de entender el lenguaje no verbal de nuestro interlocutor. Este lenguaje se emplea normalmente de modo inconsciente, por lo que resulta muy difícil de manipular. Su mirada debe de ver caras. Evitar nuestra mirada es también malo, porque no hay comunicación, no hay recepción. Mirar el techo, peor. Estar distraído, mirar el reloj, eso tiene significado. Y eso dice monotonía, cansancio, nerviosismo, postura, movimiento, acciones, apenas. Decidimos, pues debemos de darnos cuenta qué es lo que nos dice, qué es lo que nosotros debemos de comunicar, qué es lo que nosotros queremos que comuniquemos, qué es lo que queremos que ellos escuchen, etcétera. Y qué es lo que queremos oír. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Pueden buscar todo esto en YouTube. Muchas gracias.